Marcelo, Bueno, muchas gracias. Un placer. Primera impresión sobre el estado de la economía argentina en este muy particular momento internacional. Bueno, ahora vamos a empezar a notar las consecuencias de los errores que se cometieron en el gobierno. Con esta crisis, que esperemos que se pueda resolver, no queremos alarmar, empiezan a advertirse las consecuencias de muchos errores cometidos. Las podríamos enfrentar mucho mejor si no hubiera habido un proceso inflacionario, si no existiera un proceso inflacionario como el que existe, si las cuentas públicas estuvieran ordenadas, si hubiera mejor clima para los negocios, para tratar de compensar una eventual baja en los precios de los commodities con ingresos de capitales, y me parece que se acabó el piloto automático, que se dejen de tocar la guitarra, porque en esos minutos que emplearon, el otro día veía en el diario, en un recital tocando la guitarra, haciendo campaña, se fugaron nada más que 10 millones de dólares de la Argentina. Según el Banco Central, en el primer semestre del año se han fugado 10.000 millones de dólares en la Argentina, más las inversiones que se detienen o que no regresan, o no ingresan, no vienen a la Argentina. Bueno, nos habla un poco de los errores que se han cometido. Y bueno, pero también hay que, sin alarmar, ver que bueno, también puede aparecer una oportunidad para los países emergentes. Debemos fortalecer nuestras relaciones con Brasil para aprovechar las oportunidades que nos puede dar el mundo y enfrentar las dificultades que tenemos que enfrentar juntos, ¿no? ¿Usted imagina vos imaginás un mundo más complicado de lo que está? Un mundo más complicado de lo que está, la situación económica y financiera en Europa, la situación económica y financiera en Estados Unidos. Bueno, por supuesto que va a afectar. Con Martín Lustó, perdón, Ricardo. Sí. Hay algo de político acá también, ¿no? Me parece que la magnitud de los líderes políticos está como en baja, ¿no? Sin duda. Yo creo que ahí se ha cometido un error muy grave por parte del Partido Republicano. Desde mi punto de vista, que no ha acompañado las iniciativas del presidente Obama para tratar de superar más rápidamente la crisis. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias sobre Europa. También hay una posición dura en Alemania con relación a algunos países de Europa, como España, Grecia, Portugal, en fin. Pero yo creo... Pero los republicanos es una cosa delirante, prácticamente. Delirante, ¿no? Claro. Delirante, todo el mundo está diciendo que es una barbaridad, que, bueno, parece que están priorizando lo electoral, o parece que le quisieran que le vaya mal para poder ganar las elecciones. Pero decía que tenemos que prepararnos con mucha más seriedad para poder enfrentar esta crisis. Creo que deberíamos enviar señales claras al mundo, a los inversores, a la sociedad, para tranquilizarlos, cuentas públicas ordenadas, bajar la inflación, clima de inversiones favorable, porque pueden ingresar muchos capitales si nosotros logramos, frente a la crisis de los países desarrollados, generar confianza. Pueden ingresar muchos capitales, capitales nacionales e inversiones que pueden llegar, porque precisamente en esas economías desarrolladas la recesión puede ser que haga que no sean demasiado estimulantes para la inversión. Ricardo, bueno, antes de ver temas políticos, estaba viendo recién, Ricardo me trajo un libro que se llama La Argentina Moderna, del crecimiento y el desarrollo. Y voy a detenerme en un nombre que hay acá en la lista de autores que hay en este libro, que presumo incluye, no lo leí, pero lo acabo de recibir, un programa de ideas de gobierno. Sí, exacto. Está Adrián Ramos, que es economista, está Manuel Antín, famoso, está Jorge La Peña, famoso hombre vinculado a la energía, Federico Pollack, a quien conozco mucho, y está Carlos Pérez Llana, ¿no es cierto? Sí. Me quiero detener un segundo en ese nombre, ¿no es cierto? ¿Hay algo de un futuro eventual gabinete en este libro? Y puede ser, todos son eventuales miembros del gabinete. Pero también vamos a convocar a otros expertos en política exterior argentina. Sí, para mí es uno de los hombres que más comprende qué es lo que está pasando en el mundo, sin duda, cómo se está cambiando los titulares del poder en el mundo, y para mí es el que con más claridad advierte las cosas que pueden ir ocurriendo. Incluso es uno de los que insiste más en las reuniones que tenemos en la necesidad de fortalecer los lazos y estrechar nuestra relación con Brasil para aprovechar y para enfrentar las dificultades del mundo. ¿Vos dirías que hoy tu hombre en política exterior es Carlos Pérez Llana? Es uno de los hombres con los que más converso, con Carlos Pérez Llana, sí. Mira, es increíble las cosas. ¿Vos sabés, por ejemplo, cuántos embajadores, cuántos miembros debe tener la embajada de China? Estas son cosas que he hablado con Carlos, yo no me acuerdo exactamente el número, pero no debemos tener más de 10 en la embajada de China. En India creo que tenemos 4 o 5.
cuando debería haber sido Asia-Pacífico, digamos, un objetivo para nosotros estratégico, haber tratado de insertar bien a la Argentina en esa zona, junto con Brasil, porque lo vamos a aprovechar mejor con Brasil. Ricardo, bueno, temas políticos. Sí. ¿Qué sentido tiene para vos la interna de este domingo, siendo que ustedes los radicales expertos en internas saben también como yo que una interna es una discusión política dentro del mismo partido entre dos tipos, ¿no es cierto? Bueno, es como discutir el sexo de Los Ángeles, porque la ley está. Yo creo que la ley llamada reforma política, pomposamente llamada reforma política, de reforma política no tiene nada, es una reforma electoral y muy pobre. Y muy pobre además. Pero de todas maneras se eligen otras categorías. Se eligen diputados, intendentes, gobernadores, en algunas hay internas. Y bueno, hay que concurrir el 14 de agosto a participar. Por otro lado, la ley establece que solamente quedarán convalidados los que obtengan una cantidad determinada de votos. Pero vos sabés bien que como no hay finalmente competencia entre precandidatos presidenciales del mismo partido, la interna se convirtió finalmente en otra cosa, ¿no es cierto? En una cosa de otras categorías en todo caso. Entonces, ¿cuál es tu interpretación entonces de para qué sirve la interna a nivel presidencial? En este caso solamente para impedir que pasen a la primera vuelta los partidos que no obtienen el 1,5% del electorado. Nada más que para hacer una suerte de filtro. Y en todo caso, si quiere, para convalidar con la participación de los ciudadanos las elecciones que hicieron los partidos políticos. Ricardo, ¿es para ustedes, integrantes de la oposición, algo más? Es decir, que esta interna de algún modo mida, digamos, a ver, bueno, si Duhalde o vos, que son los dos candidatos más significativos, tienen más consenso en la opinión pública. Sí, eso va a servir. También depende de la cantidad de gente que participe. Pero va a servir, me parece a mí, para determinar. Yo creo que todavía no va a haber tiempo de descontar. El oficialismo está primero, el 14. Segundo estamos nosotros, con Javier González Fraga, a una diferencia importante, y lo digo con respeto, de todas maneras hay que esperar el 14 de agosto, del tercero. Ahora, esto va a servir para que la gente pueda constatar, después del 14 de agosto, quién está en condiciones de forzar una segunda vuelta y va a orientar su voto, con independencia de lo que decidan las otras fuerzas políticas, a quien le demostró el 14 de agosto que puede forzar la segunda vuelta y ganar, es decir, hacia Javier y quien hable. ¿Crees que puede haber algún realineamiento en la oposición a propósito de los resultados del domingo? Después del 14 no creo, porque no se le puede pedir al candidato a presidente que desista de su candidatura en principio, porque como se eligen otras categorías por abajo de la de presidente, y esas otras categorías necesitan el amparo de la fórmula presidencial, es difícil, pero después de la primera vuelta sí. Y yo estoy dispuesto a conversar con todos los partidos políticos, no solamente a conversar para la segunda vuelta, para integrar a hombres y mujeres en el gabinete en la medida en que nos podamos poner de acuerdo en algunas cuestiones importantes. Si nos ponemos de acuerdo en los programas, en esas cuestiones respecto de las cuales nos podemos poner de acuerdo, bueno, yo no tengo ningún problema en convocar hombres o mujeres, creo que sería bueno, de otros partidos, que le dieran más confianza a la sociedad, que legitimaran más el gobierno, generaran mejores condiciones de gobernabilidad y además fueran muy reconocidos por su especialidad, por su conocimiento. Yo creo que debe venir un gobierno de coalición, digamos, de integración, que reemplace la relación de confrontación por la de cooperación. Ricardo, ha quedado, me imagino que sin candidato, una enorme cantidad de votantes de centro derecha, digamos, que tal vez pensaban en figuras como Mauricio Macri o como Carlos Reutemann o alguna otra figura que finalmente de las que se bajaron, Sanz, lo que sea. Ese votante, que no sé cuánto es, 10, 20, 15, 35, vaya uno a saber, ¿no es cierto? ¿Suponés que va a optar por Alfonsín o va a optar por Duhalde? Mira, yo espero que nos voten a nosotros ese electorado, yo espero que alguno que está por votar al Frente para la Victoria cambie de voto y nos vote a nosotros. Los de los otros candidatos, para ganar tenés que lograr la mayoría de los electores, y desde luego el UDESO no tiene la mayoría de los electores. Yo quiero los votos de todos, porque no es una candidatura testimonial, nosotros queremos ganar las elecciones, pero no por satisfacción personal, porque creemos que es bueno ganar, y vamos a ganar en la provincia con Francisco, acordate lo que yo te digo, vamos a ganar en la provincia. Están muy preocupados con el crecimiento de Francisco. Y vamos a hacer un gobierno transformador en la provincia, muy preocupados. Tanto que han apelado a un aviso que yo creo que les va a restar votos, porque no se hace eso. Sí, lo discutí con Scioli acá hace un rato. Sí, no se hace eso. ¿Te imaginas lo que debe haber sido? Pues yo trato de... Lo que debe haber sido la conversación que precedió a la decisión de colocar ese aviso. ¿Cómo te imaginas que fue esa conversación?
Pero, no sé ni idea. ¿Qué usamos? La imagen de devoto, nos ponemos en la misa, nos dará voto. Pues, bueno, eso no es, Dios mío. Ricardo, no se le pianta votos, mirá. ¿Qué te sugiere hoy el difícil espectáculo que ofrece la provincia de Jujuy? Bueno, mira, esto está pasando. Con gente que está en su casa con un palo, sí, para que no lo tomen la casa. Y va a seguir pasando. Ya pasó en Formosa también. Y hay que ver lo que pasa en esas provincias. Yo le pido a los medios nacionales que sigan más de cerca lo que pasa en las provincias, con las instituciones. Son regímenes feudales algunos de ellos, controlan los poderes. Bueno, mira, el Jujuy demuestra dos cosas. Por un lado, el doble discurso, el doble estándar del gobierno. Para los amigos, cuando hacen las mismas cosas, diálogo, comprensión, derechos humanos. ¿Está bien? Si no son del gobierno, palo y bala. Ningún tipo de comprensión ni de tolerancia. Por otro lado, demuestra que han hecho la mitad de las viviendas que decían que iban a hacer, la mitad. Algunos dicen que han hecho la tercera parte de lo que podían hacer. Y la plata que efectivamente fue a parar a vivienda, gran parte de esa plata fue a parar a barcos, a Ferraris, a yates, de los líderes, supuestos líderes nacionales y populares. Y encima se enojan cuando uno les dice que esos líderes supuestos nacionales y populares se compraron Ferraris, yates y barcos y aviones y qué sé yo. Bueno, esto se puede... Terrenos. ¿Te acordás de los campeones de los sin tierra? Sí. Podían haber hecho en estos años de crecimiento, haber reparado una injusticia histórica. ¿Dónde vas a construir la casa? En el aire, tenés que darle terreno. Y había la posibilidad de hacerlo, no han hecho nada en ese sentido. Así estallan las cosas. Así se producen estos episodios. Ricardo, por último, ¿no fue apresurado tu pedido de renuncia al juez Zaffaroni? Yo creo que no. Inevitable, a mí me preguntan, ¿qué haría yo en una situación así? Yo les dije que más allá de que él fuera o no responsable de los hechos que se están ventilando, me parece que por una cuestión que tiene que ver con la necesidad de velar por el prestigio de las instituciones, yo doy un paso al costado. Me parece que Willy Brandt, en el 90 y pico, claro. Famoso el caso. El famoso Willy Brandt, prócer además, sí. En el 95 le habían infiltrado un secretario exacto. Que operaba como espía de la Alemania democrática, comunista. Sí. Renunció. Claro. Y nadie. En este caso la comparación cabe en la hipótesis de que Zaffaroni haya sido, digamos, haya confiado en una persona que se equivocó. Yo estoy seguro, en el manejo de sus cosas personales. Yo estoy seguro, es posible que él no tenga nada que ver, pero no importa. Uno hasta de la mala suerte tiene que hacerse cargo en política, sobre todo si sos un miembro de la Corte, pues si vos estás en un lugar al que accedés por el voto popular es distinto. Si vos sos un miembro de la Corte, y tenés que hacerte hasta de la mala suerte cargo, sí, esa mala suerte puede dañar la justicia. Y eso es lo que yo he dicho, y me parece que es lo más razonable. Además, ¿querés que te diga una cosa, Marcelo? Sí. Es lo que dice la mayoría de la gente en privado. Muchos de los que después en público dicen otra cosa, en privado dicen eso. Yo digo lo que pienso que hay que decir.